Bienvenidos. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Marta Liliana Delgado, gerente comercial de Teldor Cables and Systems. Muchas gracias por aceptar la invitación a este webinar organizado con nuestro distribuidor Redes Eléctricas S.A. Esperamos sea de gran utilidad para ustedes. Pueden hacer sus preguntas online y al final tendremos unos minutos para atender algunas de ellas o los contactaremos para atender directamente todas sus inquietudes respecto a la presentación. El tema de este webinar es cables de fibra óptica, la solución perfecta para innumerables aplicaciones. Y porque consideramos que es una solución perfecta para muchas aplicaciones que vamos a exponer a continuación. Para entender el tema de la fibra óptica, que para muchos sigue siendo algo extraño aún, a pesar de que desde 1981 se hizo el primer sistema de fibra de 100 kilómetros de longitud, a mí me encanta irme a los conceptos más básicos para que todos podamos entender y nos animemos a usar esta tecnología que tiene múltiples ventajas para tantas aplicaciones como ustedes se puedan imaginar. Entonces, lo primero es ¿qué es una fibra óptica? Es una estructura muy delgada, incluso inapreciable al ojo humano, capaz de transmitir luz a grandes distancias, a grandes velocidades y con pérdidas mínimas de señal. Entonces, surge una inquietud. ¿Qué contiene la estructura de la fibra óptica? Básicamente está conformada por tres partes. El núcleo, que es el medio que transporta la luz en sí. El cladding o revestimiento primario, que es el encargado de hacer que la luz se refleje conservándola dentro del núcleo. Y un recubrimiento plástico, que además de ser la primera capa de protección mecánica, me permite darle color a cada hilo de fibra para poder identificarlo dentro del cable. Más adelante vamos a ver que tenemos diferentes tipos de núcleo dependiendo del diámetro y del estándar como tal que cumpla la fibra y que permitirá que nos sirva o que no nos sirva para la explicación específica que como usuarios estamos requiriendo. ¿Cómo trabaja la fibra óptica? Básicamente, para poder transmitir la fibra óptica requiere dos medios, los cuales van a tener un índice de refracción diferente. Digamos que el medio N1 es el núcleo y el medio N2, que es el que hará que la luz se refleje dentro del núcleo, es el cladding. Estos medios son básicamente vidrio, pero tienen el índice de refracción diferente. Para los que no conocen el concepto de índice de refracción, el índice de refracción es la comparación entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el material. Cuando un haz de luz penetra en el núcleo, tiene tres opciones. La primera es que se refracte completamente hacia el medio N2. La segunda es que se refracte por las paredes del medio. Y la tercera es que se refleje completamente al interior del medio. Entonces, esto es lo que deseamos para que pueda llegar el haz de luz de un extremo al otro. ¿Cómo se hace para que el haz de luz se refleje siempre y no tenga pérdidas de señal? Esto lo hace el ángulo crítico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Todos los rayos que ingresen al núcleo con un ángulo superior al ángulo crítico, que es el ángulo por el cual el haz de luz se reflejaría por las paredes del medio, está dado por la ley de Snell. Siempre el ángulo debe ser superior al ángulo crítico para que reboten los dos extremos y se vaya transmitiendo de un extremo a otro. Como les decía, esta estructura básica va a variar dependiendo de el tipo de fibra que manejemos. Entonces,
El núcleo puede tener distintos diámetros. Si la fibra es monomodo, va a ser un valor entre 8 y 10 micrómetros. Si la fibra es multimodo, puede ser o 50 micrómetros o 62.5. El cladding tiene un espesor de 125 micrómetros y el revestimiento primario de 250 micrómetros. Esto es independientemente del tipo de fibra, ya sea monomodo o multimodo, siempre es estándar. Y hay unos cables de fibra que tienen adicionalmente un buffer individual por cada hilo de fibra que usualmente tiene un espesor de 900 micrómetros. ¿Ya? Para que se hagan una idea de estas dimensiones que estamos hablando, las fibras multimodo tienen el diámetro de 62 puntos, el espesor de 62.5 equivale más o menos al espesor de 2 hojas y media de papel, mientras que en el caso de monomodo es entre 8 y 10 micrómetros, que es el espesor de el diámetro de un glóbulo rojo. Entonces, pues como no sabrán, es muy difícil identificar con el ojo humano, mejor dicho, imposible, si la fibra es multimodo o monomodo. La identificación se hace o por un equipo o por la marcación del cable. Entonces, antes de entrar en el detalle de los parámetros técnicos asociados con las fibras ópticas, quiero que revisemos el por qué es tan útil y por qué consideramos que los cables de fibra óptica son la solución perfecta en conectividad para cables para diversas aplicaciones. Entonces, lo primero es la gran capacidad. Las fibras ópticas nos proporcionan un gran ancho de banda. Esto permite aumentar considerablemente la velocidad de transmisión si estamos hablando de redes de computación, la cantidad de conversaciones en redes de telefonía, la capacidad de canales si estamos hablando de redes de CATV. Y las fibras ópticas monomodos actuales también tienen una atenuación muy baja. A menor atenuación, pues tenemos mayor espacio entre los repetidores y requerimos menos regeneradores de señal. Los tendidos de fibra óptica pueden alcanzar incluso tranquilamente 40 kilómetros entre repetidores si estamos hablando de velocidades de 10 megas. Entonces, como pueden ver, la capacidad de los cables de fibra óptica es prácticamente ilimitada. La segunda gran ventaja es el tamaño y el peso. Además de tener un diámetro muy pequeño, las fibras son muy livianas. Un cable de fibra óptica de 20 milímetros puede contener hasta 216 fibras y pesar solo 290 kilogramos por kilómetro. En contraposición, un cable telefónico de 100 pares con 18 milímetros pesa casi el doble, 470 kilogramos, y no permite manejar ni siquiera la cuarta parte de la información, ni mucho menos si hablamos del tema de distancias. La tercera gran ventaja es la interferencia eléctrica. Entonces, las fibras ópticas son completamente inmunes al ruido, y cuando hablo de ruido estamos hablando de interferencia por radiofrecuencia, interferencia por electromagnética, pulsos electromagnéticos o descargas electrostáticas. El hecho de que esté transmitiendo luz, no esté transmitiendo una señal eléctrica, pues hace que esta transmisión sea inmune a las interferencias. La cuarta ventaja es el aislamiento. Las fibras ópticas son completamente dieléctricas, entonces no vamos a requerir, como en los cables de cobre, conexión a tierra, no generan arcos o descargas electrostáticas, pueden compartir el recorrido con cables de alimentación, me permite una operación segura en ambientes contaminados o incluso inflamables. La quinta gran ventaja es la seguridad en la información. La transmisión de información con fibra óptica es muy difícil de ser interceptada debido a que las fibras ópticas no irradian señales y tampoco son conductivas de la electricidad. Entonces sí se puede lograr interceptar, pero sería muy fácil de detectar por los retardos que generaría en la llegada de la señal.
Además, otra gran ventaja es el tema de fiabilidad y mantenimiento. La transmisión con fibras no solo es confiable, sino que también no es susceptible a problemas como corrosión, manejan menos repetidores y por tanto pues menos mantenimiento. El mantenimiento es mucho más económico. Y respecto a la versatilidad, yo uso la misma fibra óptica independientemente de la aplicación, no como en los cables de cobre que tengo un sinnúmero de referencias para cada aplicación, que si voy a transmitir una señal para redes LAN uso un UTP, pero si es instrumentación entonces varío el calibre, varío el número de conductores. Aquí es la misma tecnología, la puedo usar para diversas aplicaciones. Otro tema es la expansión, debido a que los diámetros son tan pequeños y que los costos del hilo como tal son bajos, es muy fácil dejar hilo de reserva para futuras aplicaciones. Y por último, el tema de regeneración de la señal que ya les había dicho. En monomodo podemos tener aplicaciones con repetidores cada 40 kilómetros inclusive, mientras en cables de cobre hablamos que la distancia máxima que yo puedo manejar es 100 metros. Ahora vamos a revisar todos los parámetros asociados con las fibras ópticas inicialmente y luego ya nos meteremos en el mundo de los cables como tal. Entonces vamos a revisar conceptos básicos como espectro electromagnético, ventanas de funcionamiento, atenuación, ancho de banda, dispersión y apertura numérica. Primero, el espectro electromagnético me dice las aplicaciones correspondientes a cada longitud de onda y a cada frecuencia. Entonces, hemos dicho que la fibra óptica transmite luz, pero el espectro de luz comprende tanto luz ultravioleta como luz visible como luz infrarroja. Cuando hablamos de transmisión de datos a través de fibra óptica, nos estamos ubicando en la parte del espectro electromagnético correspondiente a la luz infrarroja. Hay regiones que principalmente por su atenuación y dispersión, parámetros que vamos a revisar más adelante, son más favorables para la transmisión de datos en una fibra óptica. A estas regiones se le llaman ventanas de funcionamiento y se han definido unas ventanas para fibras multimodo y otras para fibras monomodo. Entonces, en esta gráfica pueden ver, para fibras ópticas multimodo manejamos 850 nanómetros y 1300. Para fibras monomodo manejamos 1310, 1550 y 1625 nanómetros. Otro de los parámetros más importantes en fibras ópticas es la atenuación. La atenuación es simplemente la reducción en el nivel de potencia óptica, el cual es directamente proporcional a la distancia recorrida y por eso se mide en decibeles por kilómetro. Como ustedes pueden ver, aquí se muestra esta gráfica que lo que nos dice es que la intensidad de la luz que viaja por la fibra pues se va a ir reduciendo a medida que va aumentando la distancia. La atenuación se produce por causas intrínsecas, es decir, las propias de los defectos de fabricación, o por causas extrínsecas que tienen más relación con la atenuación. Las causas intrínsecas se conocen como microbendings y esto es porque los índices de refracción no son homogéneos, ya sea por el tamaño de la fibra que no es el adecuado o porque hay impurezas o defectos geométricos. ¿Esto qué es lo que va a implicar? Que la luz no se refleje, la luz se disperse o se absorba. La atenuación por causas extrínsecas se conoce también como macrobendings y hace referencia al proceso de instalación como tal. Se presenta o por exceder los radios de curvatura mínimos especificados por el fabricante o porque se presenten también variaciones bruscas de temperatura y los efectos pueden ser incluso que la fibra se fracture. Otro de los parámetros ópticos es el ancho de banda.
El ancho de banda es la capacidad de transportar la información. Entonces, en fibra hablamos de que es la máxima frecuencia de destello en función de la distancia. ¿Y por qué va a estar limitado? Va a estar limitado por la dispersión. El ancho de banda en fibras monomodo, por ejemplo, se dice que es ilimitado. Mientras que en fibras ópticas multimodo, pues va a depender del tipo de fibra, el ancho de banda que yo pueda generar, y asimismo me va a permitir manejar mayor o menor velocidad y mayor o menor distancia. Como les decía, el ancho de banda va a estar limitado por otro parámetro que es la dispersión. La dispersión es el incremento en la duración de un pulso de luz que viaja a través de la fibra. Y hay dos tipos, puede ser dispersión cromática o dispersión modal. La dispersión lo que hace es que limita la capacidad de transmisión de información debido a que los pulsos se pueden ensanchar traslapándose unos con otros, haciéndose indistinguibles para el equipo receptor. La dispersión modal es propia de las fibras ópticas multimodo porque es causada por los diferentes caminos que sigue cada rayo de luz, mientras que la cromática depende de la longitud de onda y por eso se presenta tanto en fibras monomodo como en fibras multimodo. Finalmente, y para ya no aburrirlos tanto con todos estos parámetros ópticos, hablamos de la apertura numérica. La apertura numérica hace referencia al ángulo de aceptación que permite que la luz se refleje dentro del núcleo. ¿Recuerdan al principio que les explicaba cómo es que hago que el haz de luz llegue de un extremo al otro? Pues ese ángulo me lo da la apertura numérica. Bueno, ahora que tenemos claros los parámetros asociados, vamos a identificar y a definir los principales tipos de fibras ópticas. Como ustedes saben, pues hay dos tipos básicos, fibras ópticas monomodo y fibras ópticas multimodo. Las fibras ópticas monomodo reciben su nombre precisamente porque transmiten en un solo modo de luz, mientras que las multimodo lo hacen en múltiples modos de luz. Entonces, vamos a tener varias diferencias y una de las principales es la fuente de transmisión. Cuando hablo de fibras ópticas multimodo, la fuente son diodos LED, mientras que en fibras ópticas monomodo yo utilizo láser para poder transmitir. Aquí vamos a encontrar un paralelo con las con las principales diferencias. Entonces, en monomodo tenemos que la atenuación puede ir desde 0.2 a 0.35 decibeles por kilómetros, es mínima realmente, mientras que en multimodo vamos a tener atenuaciones que van desde 1 hasta 3.5 decibeles por kilómetro. La monomodo es mucho más delgado, como yo les decía, el núcleo es prácticamente el diámetro de un glóbulo rojo de 8 a 10 micrómetros. En multimodo es 62.5 o 50 micrómetros son los valores típicos. El ancho de banda es de más de 10 GHz en fibras monomodo, como les decía, es prácticamente ilimitado, mientras que en multimodo, bueno, el ancho de banda típico es 2000 MHz por kilómetro, pues, pero va a variar dependiendo de la longitud de onda que estemos trabajando, y ahorita les muestro una tabla específica al respecto. La fuente de luz acá es láser, en multimodo es láser o LED. Pues cuando se usa láser para multimodo se usa unos láser de superficie de cavidad vertical, que son pues unos láser mucho más económicos. Las transmisiones en longitudes de onda de 1310, 1550 y 1625 se hacen con fibras ópticas monomodo, mientras que en multimodo manejamos 850 y 1300 nanómetros, pues típicamente, pero pues vamos a ver que ya hay unas fibras multimodo avanzadas, que es la OM5, utilizan otra longitud de onda. La monomodo es la fibra más económica como tal, el cable es mucho más económico y es el que se utiliza para las aplicaciones de distancias muy largas. El tema con las fibras monomodo es que los costos de los conectores, electrónica y empalmados son muchísimo más altos
que en las fibras multimodo, que son las que yo utilizo para distancias cortas y que pues son fibras más costosas como tal, pero los costos asociados de las conectorizaciones son mucho más bajos. Bueno, profundizando un poco más, encontramos que hay varios tipos de fibra monomodo. No es simplemente que yo ya dije monomodo y multimodo y listo, sino que vamos a encontrar que tenemos varios tipos de fibra monomodo de acuerdo al estándar que cumplen, y de igual manera hay varios tipos de fibra multimodo. Los estándares más comerciales para fibras ópticas monomodo son G652D, G655, G657A1 y G657A2. Como pueden ver en los parámetros de atenuación, dispersión, son similares, pero la diferencia radica es que es en las aplicaciones que vamos a tener para cada uno de estos tipos de fibra. La más comercial es la G652D, se usa para la mayoría de aplicaciones para planta externa, salvo para aplicaciones que utilizan transmisión por división de longitud de onda. Para estas usamos el estándar G655, que son pues prácticamente fibras de cero dispersión con las que podemos transmitir simultáneamente a varias longitudes de onda. Entonces lo que se hace es que se divide la información, se hace como un prisma y se transmite como en diferentes colores. Y transmitimos más cantidad de información en menos tiempo. Adicionalmente, pues hay estos otros dos tipos de fibra que son fibras prácticamente insensibles a la curvatura y son utilizadas más que todo en lo que es aplicaciones de última milla. Esas son las G657A1 y la G657A2. Las diferencias en el radio mínimo de curvatura es que la G652D maneja un radio mínimo de curvatura de 30 milímetros aproximadamente. Se usa para todas las aplicaciones, como les decía, principalmente para planta externa. La G657A1, un radio de curvatura de 10 milímetros y lo usamos normalmente en cables para lo que es la planta externa de acceso, que tienen construcción beneficiada por la característica de curvatura. ¿Qué quiere decir? Que pues al ingresar tienen que estar expuestos a radios de curvatura muy pequeños. Y la G657A2, que pues de hecho es la más costosa porque el radio de curvatura es mínimo, es de 7.5 milímetros, ya lo usamos para patch core en general o instalaciones de ambientes internos de radios de curvatura muy reducidos. Bueno, respecto a las fibras ópticas multimodo, también tenemos varios tipos. Tenemos la fibra OM1. La fibra OM1 fue la primera que se creó en fibras multimodo y tiene un diámetro del núcleo de 62.5. Pero debido a que tiene los niveles más altos de atenuación y un ancho de banda menor, ya es obsoleta. Solo se usa cuando debes empalmar con una fibra óptica ya existente, porque tú no puedes empalmar pues una fibra de 62.5 con una fibra de 50. Por eso aún se sigue vendiendo, pero pues ya prácticamente todas las aplicaciones se hacen con fibras ópticas de 50 micrómetros. Entonces, tenemos fibras ópticas OM2, OM3 y OM4. Las fibras ópticas OM2 son las fibras que tienen el mejor desempeño para transmitir en la ventana de 1300 nanómetros. Las fibras OM3 y OM4 pues son fibras que han sido optimizadas para transmitir en la ventana de los 850 nanómetros. Entonces, como han sido optimizadas para transmitir en esta distancia, nos permite manejar aplicaciones de 10 gigas, 40 gigas e incluso 100 gigas. Ustedes pueden ver en este cuadro las tablas de las distancias máximas que yo puedo tener con cada uno de los tipos de fibra óptica. Como les decía, en la OM2 vemos que la distancia máxima se obtiene en la ventana de 1300 nanómetros, pero en las OM3
OM3 y OM4 vamos a tener que las distancias son mayores en la ventana de 850 nanómetros. Estas son las distancias para 1 giga y estas son las distancias máximas para 10 gigas, y para 40 y 100 gigas no me aplica la fibra óptica OM2, tendría que usar OM3 o OM4. ¿Listo? Bueno, como les decía, lo último que ha salido en fibra son las fibras ópticas OM5. Esta fibra se diferencia de las otras principalmente porque pueden trabajar en una ventana adicional, que es la ventana de los 853 nanómetros. Esta fibra pues ya se está produciendo, pero pues hasta el momento no es tan comercial porque las ventajas respecto a las distancias que puedo manejar pues no son muy apreciables, y todavía no se tienen tantas aplicaciones para esa nueva ventana de las 853 nanómetros. Bueno, hasta el momento hemos hablado de todo lo que es las características ópticas, pero ahora vamos a hablar del cable como tal. Entonces, existen 3 estilos de protección básica, que son la loose tube, la tie buffer y la breakout. La loose tube son las fibras ópticas desnudas. ¿Qué quiere decir? Que solo tienen los 3 elementos básicos: el núcleo, el cladding y el revestimiento primario para protección mecánica. Así, este elemento de fibra se introduce en el tubo. Normalmente se usan tubos rellenos de gel, porque la gel es higroscópica y también me permite que si se presenta dilatación de la fibra óptica, pues no se presenten fracturas de la misma. Ahora hay una nueva tecnología que es igual loose tube, pero libre de gel. Cuando yo digo libre de gel, no significa que la fibra no va a estar protegida contra humedad, sino que la protección contra humedad va a ser en seco, ¿ya? Esta aplicación libre de gel lo que hace es que, aunque es un poquito más costosa en el cable como tal, me reduce los costos de instalación, porque pues yo no tengo que retirar la gel a la hora de conectorizarla. La protección tie buffer va a tener los mismos elementos básicos para yo poder transmitir: el núcleo, el cladding y el recubrimiento inicial, pero adicionalmente va a tener otra chaqueta de 900 micrómetros que me convierte el hilo como en un mini cable y me permite a mí facilitar la conectorización. ¿Por qué me permite facilitar la conectorización? Porque para conectorizar una fibra loose tube yo tengo que comprar un kit de breakout y ponerle el buffer a cada hilo para poder introducirlo en el conector. Mientras que si ya tengo la fibra con esa protección, lo que hago es simplemente pelarla e introducirla en el conector y hacer el procedimiento dependiendo del tipo de conector que yo tenga para ya entrar en funcionamiento. Y la tercera protección es la breakout. Entonces, la protección breakout lo que hace es que adicionalmente al elemento básico tiene el revestimiento de las fibras tie buffer también, hilos de aramida y otra chaqueta plástica. Entonces, básicamente voy a tener cables de fibra óptica reunidos con una chaqueta adicional. Entonces, esta fibra es una fibra de gran protección mecánica. Y por supuesto, por todas estas protecciones, pues es la solución más costosa. En general, tenemos que los cables más comerciales son o los tie buffer o los loose tube. Los tie buffer los uso para interiores o ambientes exteriores protegidos, y las loose tube lo uso para todas las aplicaciones de planta externa. Entonces, vamos a tener cables que me sirven para instalar en el interior, para interior exterior y para exterior. Para interior yo voy a requerir determinadas características como resistencia a la llama, retardancia a la llama o que sea libre de halógenos. Voy a querer que sea un cable altamente flexible, porque si estoy trabajando en mi puesto de trabajo, pues
puede ser un cable que tenga que conectar y desconectar en repetidas ocasiones. Entonces normalmente uso o protección tie buffer o protección breakout. Los patch cord, por ejemplo, son protecciones breakout, todos estos cordones de interconexión. Y también manejamos ya para lo que es la distribución al interior del edificio los dos tipos también, tie buffer o breakout. Esta es como se vería un cable que tiene protección tie buffer. Este sería el hilo, el revestimiento. Manejamos hilos de aramida para todos los cables y la chaqueta exterior, mientras que en la fibra breakout vienen los hilos de aramida individuales por cada hilo de fibra y una chaqueta adicional. Este es como el esquema básico de los cables para uso interior. Cuando mi aplicación requiere que yo instale la fibra óptica tanto en interior como en exterior, entonces vamos a combinar las propiedades de las construcciones. Las fibras ópticas que están en los dos ambientes me pueden requerir que en un momento dado yo recupere la flexibilidad y maneje un menor radio de curvatura. Entonces aquí en interior-exterior vamos a tener cables que normalmente tienen doble chaqueta o que tienen armadura, pero que yo puedo retirar la armadura y la chaqueta exterior y seguir con un cable de chaqueta interior, evitando los empalmes y reduciendo los costos de instalación. Y las fibras ópticas que van a ser utilizadas solamente al exterior, pues tienen que estar diseñadas para soportar temperaturas extremas, para resistir los efectos del agua, de la luz, de la humedad, del viento, si hay presencia de nieves, de químicos específicos o bueno, algún otro parámetro. Aquí yo voy a poder tener cualquier tipo de los diseños, ya sea loose tube, tie buffer o breakout, pero voy a tener múltiples construcciones, ya sea que tenga una sola chaqueta, que tenga doble chaqueta, que tenga armadura o que tenga mensajero. Entonces, este es un cable que ustedes pueden ver que es un cable tie buffer, que viene con sus hilos de aramida y viene con doble chaqueta para uso exterior, pero no tiene armadura. Yo puedo manejar el cable con la chaqueta exterior en toda la aplicación de planta externa y al ingresar en el edificio pues retiro esta chaqueta y el cable sigue protegido. Lo mismo en el caso de que tenga la armadura. Cuando hablamos de armadura, puede ser armadura metálica o puede ser dieléctrica. La armadura metálica puede ser en acero corrugado, que es lo ideal para cables de fibra óptica, porque a pesar de que es un poco más rígida, me protege también contra el ingreso de agua longitudinal. Si el tema de flexibilidad es prioritario y tengo presencia de roedores, entonces se maneja armaduras o en malla o en hilos de acero galvanizado. O también, pues si requiero mantener un cable completamente dieléctrico, entonces lo que se hace es, se usan unas armaduras en fibra de vidrio, pero estas armaduras en fibra de vidrio, aunque me protegen en parte contra aplastamiento, no me protegen totalmente contra roedores. Se han hecho pruebas y a pesar de que se le adicionan químicos, estos químicos con el tiempo pues ya pierden la protección, mientras que con la armadura de acero corrugado el roedor puede devorarse completamente la chaqueta exterior y nunca llega a dañar la fibra óptica. ¿Listo? Para aplicaciones en instalaciones aéreas vamos a tener, hay dos tipos, fibras ópticas ADSS, que son fibras ópticas completamente dieléctricas y autosoportadas, o fibras figura 8, en donde el mensajero es externo. Manejamos un mensajero, puede ser metálico o dieléctrico, pero el mensajero es externo y son más que todo para vanos cortos. Mientras que en las fibras ópticas ADSS el mensajero se podría decir que es interno porque es el refuerzo de aramida que va dentro del cable.
Cuando estoy especificando una fibra óptica para instalación aérea, me aumentan los parámetros que yo debo especificar. ¿Por qué? Porque la construcción va a variar dependiendo del span. El span es la máxima distancia entre postes que yo tengo a lo largo de mi recorrido. También debo especificar el sag. El sag es la caída máxima o la flecha que con el tiempo puede llegar a tener el cable. Entonces va a ser un porcentaje del span. Digamos que una fibra óptica de 100 metros con span de 100 metros maneja normalmente un sag de 0.5, de un 1%, ¿ya? Mientras que en spans mucho más largos como de 800, 1100, 1200 metros, vamos a manejar sag de 3, 4, 6%, puede ser, todo depende también de las alturas de las torres o de los postes pues sobre las cuales yo lo estoy instalando. Es muy importante especificar estos dos parámetros porque a ti te pueden estar ofreciendo una fibra monomodo, 12 hilos, span 100 metros, pero cada fabricante ofrece un sag diferente del 1, del 2, del 3, del 4% y pues finalmente eso se traduce en costos y a veces hemos encontrado que no se toma en cuenta este parámetro y el sag es tal que no soporta la distancia máxima que se está manejando en la fibra óptica. ¿Listo? En los postes, perdón. Y respecto a la velocidad del viento, también incide en el comportamiento de la fibra óptica de ADSS. Tenemos 3 clasificaciones que me comparan si hay la velocidad del viento y si hay presencia o no de nieve. Esto me afecta el desempeño pues del cable como tal en la instalación aérea. Y finalmente, lo otro que debemos tener en cuenta cuando especificamos fibras ópticas para instalaciones aéreas es si lo vamos a instalar cerca de líneas de alta tensión. ¿Por qué? Porque si son líneas de alta tensión de más de 34.5 kilovoltios, se requiere un material especial para la chaqueta, se requiere que la fibra óptica sea anti-tracking. Entonces, pues esto no se nos puede olvidar especificarlo. Bueno, ahora lo que vamos a trabajar es cómo debo especificar los cables de fibra óptica. Es muy importante que sepan que entre más información se tenga para la especificación, pues se puede recomendar una fibra que costo-beneficio pues sea la más adecuada y que te permita manejar la mayor vida útil pues posible. Es básico definir el tipo de fibra que puede ser multimodo, monomodo y cuál estándar, el tipo de cable que me dice qué protección y qué características requiero y el lugar y la forma de instalación, que me van a definir también las características mínimas que yo debo exigir. Entonces, para que un cable quede completamente especificado, debe contener la cantidad de fibras que me la va a dar, el número de canales pues que yo quiera manejar y los canales de reserva que quiera dejar. Entonces tenemos cables que van desde un hilo de fibra hasta más de 565 hilos de fibra. El tipo de fibra, como les decía, monomodo, multimodo, pero es importante definir también cuál de los estándares, G652D, G655, G657A1, G657A2 o en multimodo M1, M2, M3, M4, M5, dependiendo de la distancia y de la aplicación pues que yo tenga. El tipo de protección primaria, si es tie buffer, si es breakout o si es loose tube. El tipo de construcción, si es una sola chaqueta, especificar
una sola chaqueta y el material de la chaqueta, porque yo puedo tener cables de fibra con chaqueta en polietileno, puedo tener cables de fibra con chaquetas en materiales libre de halógenos, chaquetas en PVC, hay múltiples materiales para la chaqueta. Si la requiero doble chaqueta, si la requiero que sea armadura, entonces el tipo de armadura, porque a veces simplemente llegan solicitudes con fibra óptica armada, pero pues unos ofertan dieléctrica, otros ofertan metálica, unos ofertan armaduras en acero, otros ofertan armaduras en aluminio. Entonces es importante detallarlo. Si es la fibra óptica con mensajero, entonces especificar si es ADSS, todos los parámetros de span, sag y preferiblemente pues velocidad del viento, si hay presencia o no de nieve. Y si está instalado cerca de líneas de alta tensión. El otro tema son los estándares, cuáles son los estándares ópticos, cuáles son los estándares constructivos y cuáles son los estándares de seguridad que requiero que cumpla mi fibra. Porque, por ejemplo, en estándares de resistencia a la llama podemos manejar cables retardantes o cables resistentes a la llama o cables libres de halógenos, y hay diferentes estándares dependiendo del nivel que yo quiera llegar. Y los otros son los requerimientos especiales. Entonces, yo puedo requerir una fibra óptica que yo voy a instalar para instalación soplada por microducto. Entonces, son fibras que van a requerir un diámetro muy delgado. Si no quiero complicarme con el tema de la instalación, debo especificar una fibra libre de gel. Otra cosa que debo tener en cuenta es que yo puedo decir, quiero una fibra de 36 hilos, pero si no especifico cuánta cantidad de hilos por tubo requiero, entonces un fabricante me puede cotizar todas las fibras en un solo tubo, que es más económico, pero pues es más difícil de manejar. Uno me le puede especificar 4 tubos, otro me puede especificar 6 tubos, ¿ya? Entonces, pues es importante también tener ese detalle. Hay otros requerimientos especiales, por ejemplo, las fibras ópticas tactical, que son fibras para despliegues rápidos y múltiples, fibras pues como para instalaciones militares. Hay mucha variedad de alternativas, pero básicamente pues como estos 5 aspectos principales no pueden faltar a la hora de especificar un cable de fibra óptica. Para finalizar, los vamos a invitar a visitar nuestra página web www.teldor.com o www.redeselectricas.com. Van a encontrar ahí información detallada de todos los productos que ofrecemos, fibras tradicionales, cables híbridos con fibra y cobre, cables de fibra óptica para aplicaciones militares, para aplicaciones de offshore, en fin, es todo un universo de soluciones el que tenemos a su servicio. Muchas gracias a todos por su asistencia y a Redes Eléctricas por esta invitación. En esta diapositiva final encuentran mis datos y estaremos atentos a atender cualquier inquietud. Que tengan un excelente día y hasta pronto.